¿Alguna vez te has parado frente al mar en una noche sin luna, viendo cómo la oscuridad se fusiona con el agua hasta que es imposible saber dónde termina uno y empieza el otro? Da un poco de vértigo, ¿verdad? El océano. Lo llamamos la cuna de la vida, pero es también el desierto líquido y oscuro más grande del planeta. Un reino de silencio y presión que podría pulverizar el acero, donde la luz del sol no es más que un recuerdo lejano. Cubre más del 70% de nuestro mundo. Pero hemos cartografiado mejor la superficie de Marte que nuestros propios fondos marinos. Y en esa inmensidad ocurren cosas extrañas. Hoy no vamos a quedarnos en los titulares. Vamos a sumergirnos en los expedientes, en los detalles que hacen que estos enigmas pasen de ser simples datos curiosos a verdaderas obsesiones. Prepárate, porque vamos a explorar los grandes misterios inexplicables del océano. En el vasto silencio del océano abisal, nuestros micrófonos ultrasensibles han captado una auténtica sinfonía de lo imposible. El más famoso, por supuesto, es The Bloop. En el verano de 1997, en un rincón remoto del Pacífico, los hidrófonos captaron un rugido de frecuencia ultra baja, tan potente que fue detectado por sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Era varias veces más potente que el llamado de una ballena azul, el animal más ruidoso del planeta. Durante años, la cultura popular se aferró a la idea de un monstruo marino colosal, un leviatán de pesadilla. La explicación oficial, que llegó años después, fue un terremoto de hielo, o icequake. Pero aquí es donde el misterio se pone bueno. Los expertos en acústica señalan que el perfil sonoro de The Bloop no encaja perfectamente con otros icequakes registrados. Su modulación de frecuencia, la forma en que el rugido sube y baja, es extrañamente similar al sonido de un animal. Y no está solo. Está Julia, grabada en 1999, un sonido que muchos describen como un lamento quejumbroso y triste. O Upsweep, un largo tren de sonidos ascendentes que se repite cada primavera y otoño. O mi favorito, Slow Down, un sonido que, como su nombre indica, ha estado disminuyendo su velocidad y frecuencia durante décadas. La ciencia nos da explicaciones probables: actividad volcánica submarina, el movimiento de glaciares, pero ninguna explicación encaja al 100%. Estas señales son tan únicas y estructuradas que nos obligan a preguntar: ¿es solo el planeta haciendo ruidos? ¿O hay algo más escuchando ahí abajo? Si los sonidos son inquietantes, las historias de barcos encontrados a la deriva, intactos pero sin un alma a bordo, son material de pesadillas. El caso que definió el género es el del Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, fue hallado navegando erráticamente por el Atlántico. A bordo todo estaba en un orden espeluznante. La carga de alcohol industrial estaba intacta, había 6 meses de comida y agua, y los objetos personales de la tripulación estaban en sus sitios. Pero las 10 personas a bordo, incluido el capitán, su esposa y su hija de 2 años, habían desaparecido. El único bote salvavidas no estaba. ¿Qué pasó? Las teorías son un laberinto. ¿Piratas? Improbable. La carga y los objetos de valor estaban allí. ¿Un motín? No había signos de violencia. Una teoría popular habla de los vapores del alcohol. 9 barriles estaban vacíos y el capitán pudo haber temido una explosión inminente, ordenando una evacuación temporal en el bote salvavidas, que luego salió terriblemente mal. Pero el Mary Celeste no es un caso aislado. Pensemos en el USS Cyclops, uno de los buques de abastecimiento más grandes de la Marina de E.U. En marzo de 1918, con 306 personas a bordo, zarpó de Barbados y nunca más se supo de él. Sin llamada de auxilio, sin restos, sin una sola pista. Simplemente se desvaneció en el área que más tarde sería conocida como el Triángulo de las Bermudas. O el caso más moderno del CAS-2, un catamarán encontrado en 2007 frente a las costas de Australia. Un ordenador portátil encendido, la mesa puesta para comer, cañas de pescar preparadas, pero los 3 tripulantes desaparecidos. Estos no son barcos hundidos, son escenas del crimen sin cuerpo y sin explicación, cápsulas de tiempo flotantes de un último momento desconocido. Viajemos a las aguas del sur de Japón. En 1986, un operador de buceo llamado Kihachiro Aratake buscaba nuevos lugares para sus clientes cuando se topó con algo que desafiaba toda lógica. Una estructura de piedra monolítica del tamaño de una pirámide. El monumento de Yonaguni es una estructura escalonada que se extiende por 150 metros de largo y se eleva 27 metros desde el fondo del mar.
Presenta características asombrosamente artificiales, terrazas planas, muros perfectamente verticales y ángulos de 90 grados. Hay lo que parece ser una escalera, una piscina e incluso una formación que se asemeja a una tortuga gigante tallada. Aquí la comunidad científica está dividida en dos bandos irreconciliables. El bando escéptico, liderado por geólogos como Robert Schoch, argumenta que todo es natural. La arenisca de la región, dicen, tiende a fracturarse en líneas rectas y planas por la acción de las corrientes y la actividad sísmica. El bando creyente, con el profesor Masaki Kimura a la cabeza, insiste en que es una ciudad perdida. Señalan detalles que la naturaleza difícilmente podría crear. Agujeros para postes, caminos tallados y lo que parece ser un rostro humano esculpido. Si tienen razón, la estructura tendría más de 10.000 años, de una época en que el nivel del mar era más bajo, obligándonos a reescribir la prehistoria. ¿Es la broma geométrica más elaborada de la madre naturaleza? ¿O son las ruinas silenciosas de una civilización que la historia olvidó por completo? Hemos oído hablar de ovnis, objetos voladores no identificados, pero ¿y si la verdadera acción estuviera sucediendo bajo el agua? Bienvenidos al mundo de los OSNIs, u objetos sumergibles no identificados. Este no es un tema de foros de conspiración. Estamos hablando de informes de pilotos y operadores de sonar de las armadas más avanzadas del mundo. El caso más famoso es el del Tic Tac, del incidente del USS Nimitz en 2004. Pilotos de combate persiguieron un objeto blanco, liso y sin alas, que realizaba maniobras imposibles en el aire. Pero la parte que a menudo se olvida es cómo empezó todo. Los operadores del radar del crucero USS Princeton habían estado rastreando estos objetos durante días, observando cómo descendían desde 80.000 pies hasta el nivel del mar en segundos, para luego sumergirse y continuar sus maniobras bajo el agua. Se mueven sin esfuerzo entre el aire y el mar, sin generar perturbaciones, a velocidades que desafían nuestra comprensión de la física. Informes desclasificados del Pentágono mencionan docenas de estos encuentros transmedios. No estamos diciendo que sean extraterrestres, pero estamos diciendo que pilotos y técnicos altamente entrenados, usando la tecnología más sofisticada, están registrando objetos en nuestros océanos que no deberían existir. Una sinfonía de sonidos imposibles, barcos tripulados por fantasmas, ciudades de una era olvidada, océanos que brillan sin razón aparente y objetos que se burlan de nuestras leyes físicas. Cada uno de estos enigmas es una grieta en nuestra comprensión del mundo. Son la prueba de que, por mucho que avancemos, el océano sigue siendo el guardián de los secretos más profundos. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Son estos misterios fenómenos aislados, simples rarezas estadísticas y geológicas? ¿O son las piezas de un rompecabezas mucho más grande y extraño? ¿Es el océano simplemente un lugar de física y biología extremas? ¿O es un reino con su propia memoria, quizás incluso su propia conciencia, que activamente nos oculta sus verdades? La respuesta, por ahora, se pierde en la inmensidad de las profundidades. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos grandes misterios te parece el más fascinante y por qué? ¿Tienes alguna teoría propia? Compártela en los comentarios.